Hoy es sábado 13 de noviembre del año 2021. Voy a hablar del sexto sello, la 10ª parte del tema de los 7 sellos. Voy a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay que recordar que Jesucristo le dice a Juan que escriba las cosas que ha visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Además dice, al iniciar el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis significa revelación. Juan es invitado a subir al cielo, donde se le muestran las cosas que sucederán después de estas. Juan observa lo que sucede en el cielo y en la tierra. Aquí dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Muy significativo, un gran terremoto. Si escudriñamos los terremotos que se mencionan en el Apocalipsis, nos damos cuenta que este terremoto es el que está profetizado en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículos del 18 al 23. Los voy a leer. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Dios el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor Dios. La espada de cada cual será
contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Además de las cosas que nos muestra con el sexto sello y con lo que está aquí en Ezequiel capítulo 38, versículos del 18 al 23, nos refiere las piedras de granizo. La plaga del granizo la vemos en la séptima copa. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 17 al 21. Los voy a leer. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hay talentos de oro y talentos de plata. Un talento de oro era como de 34 kilogramos. Para los griegos, un talento era de 26 kilogramos. Jesucristo nos revela los juicios con los 7 sellos. Después vienen 7 trompetas y 7 copas. Con cada sonido de trompeta ocurre algo en la tierra, en el cielo, en el mar o a los hombres. Con la séptima trompeta, el misterio de Dios es consumado. La ira de Dios fue vaciada en 7 copas. Con cada copa viene una plaga. Con la séptima copa nos dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. También nos dice en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, hecho está. Pero voy a leer desde en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En el cielo, que es el trono de Dios, ya todo está hecho. Estos versículos que acabo de leer es la primer señal en el cielo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, vestida del sol. Voy a leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En la nueva creación, el Cordero es el sol, la nueva luz. La luna simboliza a los gentiles. Las 12 estrellas en la corona simbolizan a las 12 tribus de Israel. El sexto sello también nos muestra que la ira de Dios ha llegado. Esta es la tercera señal en el cielo. La voy a leer. Está en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, versículos 1, 6 y 7. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este tercer ángel viene después del ángel que nos avisa que ha caído la gran Babilonia, la gran ramera. Con las señales en el cielo nos damos cuenta que el sexto sello ya se abrió. En el cielo ya todo está hecho. Con la apertura del sexto sello, después del terremoto, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es decir, que desde que fue abierto el sexto sello, hemos visto eclipses donde el sol se viste de negro. Hemos visto lunas de sangre y hemos visto lluvias de estrellas. Esto continuará, pero de repente llega lo que dice después. Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Voy a leer Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 6. Acercaos, naciones, juntaos, para oír vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Señor, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Voy a leer Joel capítulo 3, versículos del 11 al 16. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán,
y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. El valle de Josafat. Josafat reinó en Jerusalén. Voy a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 30, 31 y 32. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. En Primera de Crónicas, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 3, encontramos los hijos de David y su descendencia. Y en Primera de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al 16, está la descendencia hasta Sedequías. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, menciona a Josafat. Mateo, capítulo 1, versículo 8. El valle de Josafat es Jerusalén. Y luego dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Voy a leer Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Regreso al libro de Joel, capítulo 3, versículo 16, donde dice: y el Señor rugirá desde Sión,
Entonces se fue David, voy a leer en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Jebús era ciudad de los jebuseos. Se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Jerusalén es hecha capital de Israel. Sión en hebreo, en castellano es castillo. La antigua fortaleza de los jebuseos es la elevación al sudoeste en Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén y la fortaleza de Sión terrenales. Sión es el nombre que se le da a la cúspide del monte Hermón. Estos datos los obtuve de la Biblia anotada de Scofield. Pero la Sión, la ciudad espiritual, la ciudad del gran rey. Voy a leer los Salmos. En el libro de los Salmos, el capítulo 48, versículos 1, 2 y 3. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículos 33 al 35. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y en Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Regreso al libro de Joel, capítulo 3, versículo 16, donde dice: pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 y 6, dice: yo soy el Señor,
y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Voy a leer en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 35, y con esto termino. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas, sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Cuando esto que acabo de leer suceda, ya será demasiado tarde para los gentiles. Si Dios quiere, luego continúo con el tema.